Estimados, muy buenas noches. Bienvenidos a nombre de TechSoup a nuestra masterclass de Ingeniería del Mantenimiento en la Minería e Industria. El día de hoy contamos con uno de nuestros expertos. Tenemos el agrado de presentarles al ingeniero Latorre. Él es Juan Carlos Latorre y les voy a comentar un poquito acerca de su perfil. Él es magíster en Administración Estratégica de Empresas e ingeniero mecánico especialista en proyectos de inversión, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, CMRP, especialista en gestión de activos aplicada a la maquinaria pesada, vehículos pesados y vehículos ligeros. Él también es especialista en logística, en la planificación y programación de la cadena de suministro y es miembro activo de la red de confiabilidad de Reliability Web y es jefe también del Departamento de Mecánica y Aviación de TechSoup Lima. Ingeniero, muy buenas noches. No sé si logra escucharnos. Muy buenas noches, Juliana. Sí, perfectamente. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, lo escuchamos perfectamente, ingeniero. Voy a parar de compartir para que usted pueda iniciar con su ponencia. Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Entonces voy a compartir pantalla, por favor. Ya está, ahí me confirman si ya se puede ver mi pantalla. Sí, podemos ver su pantalla, ingeniero. Perfecto, muy bien. Entonces voy a compartir la presentación y ahí la tienen. Muy bien, buenas noches con todos. Qué gusto poder saludarlos y poder hablar el día de hoy en esta masterclass de este tema tan interesante que es la ingeniería del mantenimiento en la minería y la industria, ¿no? Y esto pues está relacionado con este gran pilar que se tiene a nivel del mantenimiento y la confiabilidad, que es la ingeniería del mantenimiento y confiabilidad, justamente, ¿no? Entonces, acá, bueno, varios temas importantes. Vamos a empezar hablando un poquito por qué nos hemos enfocado en la minería, en la industria, y vamos a tocar justamente pues las herramientas importantes, trascendentales de la ingeniería del mantenimiento, pero sin dejar de lado también, digamos, el proceso base sobre el cual la ingeniería de mantenimiento va a ejercer los procesos de optimización, ¿ya? Pero vamos a ir tocando esto punto por punto para que ustedes me puedan seguir y al final de la masterclass puedan hacerme las consultas que requieran, ¿sí? Entonces, bueno, primero creo que esta lámina nos dice mucho, ¿no? Sin palabras, pero ya saben ustedes que muchas veces una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, lo que podemos observar, pues, son diferentes tipos de activos físicos de la industria de la minería, ¿no? O del sector de la minería, como querramos denominarlo. ¿Y qué sector además, ¿no? El sector de repente más importante de la economía peruana, ¿no? Entonces, el por qué estos activos físicos están presentes ahí es porque justamente son parte vital de su proceso productivo y la gestión que se realice en estos activos físicos, pues va a generar que estas empresas sean rentables, sean productivas, ¿no? Y puedan, pues justamente, ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Que es lo que se quiere en un entorno económico, ¿no?
Y lo mismo podemos decir pues de un segmento o un sector a nivel de industria en general, ¿no? Acá no hablo de un solo sector porque a nivel general de la industria pues presentamos diferentes tipos de activos físicos, ¿correcto? Los cuales también, como lo estaba mencionando en la lámina anterior, requieren que se genere pues un proceso de gestión, y al gestionar pues estos activos físicos justamente tenemos que desplegar una serie de herramientas que nuevamente contribuyan a ese buen desempeño de los activos físicos y por ende al buen desempeño de la empresa y como tal del sector industrial, ¿correcto? Entonces, un poquito acá voy a aprovechar porque he hablado de este término y probablemente ustedes tengan la duda, ¿no? Y digan, pero ¿qué es un activo físico? Entonces, un activo físico es cualquier bien patrimonial de una organización, pero que tiene la capacidad de generar valor, ¿correcto? Si nos vamos a la lámina anterior, miren a la mano izquierda, en la parte superior, ustedes ven un camión minero, ¿no es cierto? Con una pala electromecánica, por ejemplo. Son equipos que se adquieren para que generen valor. O sea, estas máquinas no están sirviendo como una herramienta más que me está optimizando un proceso. No, están generando valor porque están en parte del proceso de explotación del material. Entonces, a mayor volumen de material que se genere, probablemente lo que voy a tener en la planta de procesamiento también va a ser mayor cantidad de concentrado de mineral que sea procesado, ¿correcto? Entonces, es toda una cadena, ¿no? Entonces, ese es un bien patrimonial generador de valor y eso es un activo físico, ¿correcto? Entonces, en líneas generales, esa es la definición. Como activo físico, pues cuando ya las empresas poseen estos activos físicos, tienen que justamente darle el proceso de gestionar su mantenimiento, porque ya de por sí están gestionando ya su operación. Pero si yo me dedico solamente a gestionar la operación de los activos físicos sin darles el soporte necesario, entonces eso no me va a durar ni un par de meses, ¿no es cierto? Porque al ritmo productivo que tienen estos activos físicos requieren pues intervenciones necesarias para que puedan dar continuidad a este proceso productivo. Y en el tiempo también yo tengo que darle ciertas mejoras, ciertas actualizaciones, ciertos rediseños de repente a los activos físicos, ¿no? Entonces, todo esto pasa por justamente la mirada que se tiene hacia el enfoque productivo de los activos físicos y por ende de la empresa productiva como tal, ¿no es cierto? Entonces, esa gestión del mantenimiento de la que les hablo, todo lo que les he dicho, se puede traducir como la cadena del valor. Eh, los activos físicos dentro de las organizaciones son la cadena de valor de las empresas, por lo que la definición misma que les dije, ¿no? Generadores de valor, ¿no es cierto? Entonces, son pues la cadena del valor. Y si yo garantizo que esos activos físicos tengan una adecuada confiabilidad y una adecuada mantenibilidad, entonces a lo que voy a apuntar es que tengan un nivel de disponibilidad acertado, que lo que va a asegurar es la continuidad de ese proceso, ¿no es cierto? Y además garantizando que el proceso sea productivo. O sea, voy a generar mayor volumen de producción, pero además también amortiguando los costos generados. También acá algunas definiciones importantes para que no pase así nada más la lámina. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es aquella probabilidad que tienen los activos físicos de poder desempeñarse
un determinado tiempo de trabajo sin fallar. Eso es la confiabilidad. Ejemplo, yo puedo tener un activo físico, una bomba de impulsión de agua, ¿no? Que yo quiero saber para unas próximas 500 horas de operación, cuán probable es que esa bomba trabaje las 500 horas sin fallar. Eso me estaría dando una probabilidad, ¿no es cierto?, de que no ocurran fallas. Eso es la confiabilidad, es una medida futurista, ¿ya? Entonces, eso es la confiabilidad. Y la confiabilidad justamente cuando yo tengo que garantizar la confiabilidad de los activos físicos, pues la veo de esa manera, ¿no? Garantizar esa probabilidad a futuro, ¿sí? Y la mantenibilidad ya también tiene mucho que ver con la facilidad de reparar un activo físico. Y me habla de la probabilidad de reparar un activo físico en un determinado tiempo de trabajo. Imagínense, ¿no? El mismo caso de la bomba, ¿no? ¿Cuán mantenible es en 8 horas, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Entonces, ha fallado la bomba y yo quiero marcar la probabilidad de reparación de esa bomba por la falla que haya ocurrido por ejemplo, 8 horas de trabajo. ¿Cuán probable es que yo repare esa bomba durante estas 8 horas de trabajo? Entonces, ahí van a intervenir muchos factores, ¿no? El personal técnico, el nivel del conocimiento, el nivel de información que se tenga del activo, la complejidad de la falla, el nivel de diagnóstico, las herramientas, el nivel de equipamiento del taller o del lugar donde se está haciendo la reparación. Hay muchos factores que están atrás de esa mantenibilidad, ¿ya? Pero esa es la definición en resumen. Y la disponibilidad, que básicamente lo que hace la disponibilidad es cuantificar una proporción de tiempo productivo respecto al tiempo que yo uso un activo físico, ¿ya? Es decir, yo puedo utilizar un activo físico, qué sé yo, 700 horas por mes, uso, ¿ya? Uso como tal. Y de esa cantidad de horas, yo digo, pues bueno, productivamente han sido 400 horas, ¿no? Entonces voy a sacar la proporción, ¿no? 400 de 700 horas, eso me va a dar la disponibilidad. Entonces, me da la proporción de tiempo productivo respecto al tiempo que uso un activo físico. Y lo que me interesa es el tiempo productivo, ¿correcto? Porque en ese tiempo es que me está generando el valor justamente del cual estamos hablando, ¿ya? Entonces, esta diapositiva es importante para que ustedes puedan entender ese marco de hacia dónde apunta, ¿no?, el desempeño de los activos físicos, ¿ya? Y para ello les hablaba y les decía hace rato, tengo que garantizar que se le dé el soporte adecuado. Y eso es lo que les brindamos a nivel de la gestión del mantenimiento. La gestión del mantenimiento de los activos físicos, que es un conjunto de fases, ¿sí? Empezamos desde una primera fase que es la priorización. ¿Qué se hace en esa fase? En esa fase se evalúa el conjunto de activos físicos que puedo tener en mi planta, que puedo tener en mi flota, en mi proceso productivo, ¿no? Y de estos, o a estos más bien, los voy a empezar a categorizar. 4 categorías. Voy a ponerlos como activos críticos, activos importantes, activos regulares o activos opcionales. 4 categorías. Y obviamente a esos activos que son críticos e importantes es que voy a querer darles pues la mayor cantidad de servicios necesarios. Entonces, una vez que se ha hecho esta priorización es que entra la etapa de planificación para que justamente aquellas tareas de mantenimiento que se tienen que ejecutar, ¿no?, la mayor cantidad de tareas a colocar en mi plan anual de mantenimiento debe garantizar que se ejecute para los activos críticos y para los activos importantes.
y ahí empezaré a reducir. Para los regulares ya reduciré a un cierto margen de cumplimiento. Para los opcionales, un margen mucho menor, ¿sí? Entonces, en la planificación yo coloco en un plan anual, es decir, en tiempos, en meses, ¿no es cierto? Enero, febrero hasta diciembre, qué tareas me corresponderían ejecutar en los diferentes activos físicos. Después de esto, ya va a entrar la etapa de programación, y en la etapa de programación básicamente lo que voy a hacer es ya agarrar un tiempo más corto, ¿no? De 1 a 3 semanas por delante, por ejemplo, y voy a ver y voy a decir, ¿no? Estas tareas que están planificadas, por ejemplo, ya las puedo poner en el programa. ¿Cómo así? Teniendo todo lo que necesito, porque en la planificación voy a colocar todos los recursos necesarios para cada tarea de mantenimiento que se está colocando. Entonces, en la programación ya tengo que verificar si tengo todo lo necesario como para ya ejecutar la tarea. Entrará en esa programación y se colocará según la carga o la capacidad de carga de trabajo que pueda tener en mi área de mantenimiento, ¿correcto? Y esto ya entrará a la fase de ejecución cuando corresponda, generando todo un proceso técnico-administrativo desde la apertura de una orden de trabajo, ¿no es cierto? La asignación del técnico responsable asociado a esa orden de trabajo, o los técnicos, porque pueden ser más, ¿no es cierto? Y ya entrando al mismo proceso ya técnico de la ejecución de la tarea, desde la parte de seguridad hasta el control de calidad del mantenimiento que se ejecute, junto con las pruebas para verificar que el mantenimiento ha sido desarrollado garantizando el éxito de la ejecución, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas etapas son etapas en las que nos vamos a ver en todo momento. Y la ingeniería de mantenimiento, a través de sus herramientas, lo que quiere hacer es optimizar estos procesos, optimizar, ¿no?, cada una de estas fases, para que de esa manera se garantice un cumplimiento mayor del programa de mantenimiento, se garantice la mayor efectividad en la ejecución, perdón, eficiencia en la ejecución de las tareas de mantenimiento, ¿no? Teniendo un conjunto de indicadores que me van a decir cómo ha resultado mi ciclo técnico administrativo de la gestión del mantenimiento. Para ello, por ejemplo, tenemos este modelo, que es un modelo con el que, bueno, trabajamos nosotros bastante, ¿ya? Que ustedes pueden ver, en principio, que me pone un título como los elementos uptime. Y acá hay algo importante, esto está muy relacionado con la disponibilidad de los activos físicos. Uptime quiere decir tiempo productivo. Entonces, son los elementos del tiempo productivo de los activos físicos. Y ustedes verán ahí 5 colores. Son 5 pilares que apuntan en conjunto con sus herramientas a garantizar un mayor uptime, un mayor tiempo productivo, ¿ya? Y esto aplicando las diferentes herramientas en los diferentes momentos del ciclo de vida de un activo físico, que es lo que se encuentra en la parte baja de este modelo, ¿ya? Porque recordemos que un activo físico tiene 3 etapas fundamentales. Una primera etapa que es la planificación propia del activo físico, que es el CAPEX. Lo que ustedes podrían ver, voy a ponerle acá, a ver, para que podamos marcar. Lo que yo marcaría con este color rojo, van a disculpar el pulso, ¿ya? Estoy trabajando con el mouse y el mouse está fallando un poco. Entonces, esa primera etapa es la etapa de planificación del activo. Se le llama CAPEX, Capital Expenditures. ¿Ya? Las dos palabras en inglés, quiere decir inversiones de capital. Estoy planificando la inversión en ese activo físico o en esos activos físicos. Y una vez
que se realiza este proceso, recién se entra a la posesión propia del activo físico, que es esta que estoy marcando con este color azul, ¿ya? Donde lo que les decía, ¿no? Tengo que garantizar la operación, pero para esto tengo que darle el soporte necesario a través del mantenimiento y también tengo que optimizar mi activo físico a través de modificaciones o actualizaciones que yo pueda realizar. Todo esto está dentro de lo que se denomina la vida óptima de los activos físicos, ¿ya? Y por último viene una etapa final que le vamos a poner este color, ¿ya? Ojo que no estoy haciendo propaganda en ningún partido político, por favor, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ahí qué cosa se hace, ya básicamente es la fase final del activo físico cuando yo ya tengo que definir qué hago con este activo físico. ¿Le doy una reparación general, una nueva vida óptima o lo renuevo? ¿No? Y con eso voy a tener ciertas cargas residuales que están definidas a nivel de costos que se generan por cualquiera de estas situaciones mencionadas. ¿Ya? Pero eso es lo que quiero que me entiendan. Son 3 etapas que tiene el ciclo de vida del activo físico y estas herramientas que ustedes ven ahí en diferentes colores se aplican en esos diferentes momentos, ¿ya? De la que vamos a hablar ahora nosotros a nivel de pilar es de este pilar naranja, justamente la ingeniería de confiabilidad para el mantenimiento y sus 6 herramientas, ¿ya? Ahí pueden ver esas herramientas de mejor manera. Herramienta 1, el análisis de criticidad. Herramienta 2, el desarrollo de la estrategia de confiabilidad. La herramienta 3, la ingeniería de confiabilidad como tal. La herramienta 4, el ACR o análisis causa-raíz. La herramienta 5, la gestión de proyectos de inversión. Y la sexta herramienta, el diseño centrado en la confiabilidad. 6 herramientas que tiene este pilar de la ingeniería de mantenimiento, de las cuales, por ejemplo, análisis de criticidad, yo puedo realizarlo tanto cuando ya poseo el activo físico como cuando estoy haciendo su planificación. La aplico en cualquiera de esos dos momentos. El desarrollo de la estrategia de confiabilidad lo aplico cuando ya poseo el activo físico, en su vida óptima. La ingeniería de confiabilidad, de todas maneras, la aplico más dentro de la vida óptima del activo físico, pero sí puedo hacer proyecciones basadas en históricos para poder trabajarlos para algún fin en el proceso de planificación. El análisis de causa-raíz lo puedo trabajar en el proceso de planificación, como también lo voy a aplicar en el proceso de la vida óptima, es decir, cuando ya poseo el activo físico. La gestión de proyectos de inversión la voy a trabajar en el CAPEX específicamente, ¿ya? O sea, en la primera etapa, cuando estoy planeando el activo físico, también lo aplico en la vida óptima cuando yo genero proyectos de modificación o actualización, por ejemplo, de los activos físicos. Y también incluso lo trabajo en la etapa de la disposición final, es decir, cuando tengo que tomar la decisión de qué hago con este activo físico, ¿ya? Y el diseño centrado en la confiabilidad, que sobre todo, como es diseño, se trabaja en la etapa de planificación, pero también se puede trabajar en la etapa de vida óptima a medida de proyección de futuros periodos. Es decir, mi activo ya tiene un año, entonces lo que yo quiero hacer es, quiero proyectar a través de esta herramienta cómo me va, qué cosa puedo ejecutar el siguiente año a nivel del mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Ya? Estas son las 6 herramientas, vamos a hablar una por una de ellas. El análisis de criticidad, que ya me había adelantado un poquito, pero que
a partir de ciertas metodologías, acá por ejemplo hay normas que establecen qué factores, más que las metodologías que puedo utilizar, qué factores debería utilizar para evaluar la criticidad de los activos físicos como tal. Y también qué factores debería evaluar para determinar la criticidad de los modos de falla de los activos físicos críticos e importantes. ¿Ya? Entonces, ahí hablo de dos aspectos. Seguramente en la lámina anterior está la parte de los modos de falla. Esto básicamente me está mostrando la criticidad de los activos físicos. Entonces, los 4 niveles que les dije, ¿no? Críticos, importantes, regulares, opcionales. Y ahí tienen algunas características. Por ejemplo, un activo físico crítico es aquel que para o reduce el proceso productivo. O sea, me puede generar la parada del proceso productivo o una reducción impactante. Y son de mediano o alto valor técnico-económico, es decir, son costosos. Eso no quiere decir que su valor de adquisición nada más sea caro, no, sino también los costos de operación y de mantenimiento son altos, ¿ya? Los importantes son aquellos que tienen esa condición de reducir el proceso productivo, o sea, me merman el proceso productivo. Y son de medio o alto valor técnico-económico. Esto ya lo expliqué, ¿no? Los regulares son aquellos que pueden reducir o simplemente no pasa nada con el proceso productivo. O reducen en una mínima condición o no generan impacto sobre el proceso productivo. Y son de medio o bajo valor técnico-económico. Y en el caso de los activos físicos opcionales, son aquellos que no me generan parada del proceso productivo y su bajo valor técnico-económico. ¿Ya? Es un poquito para que reconozcan de cierta manera a sus activos físicos. Claro que deberían utilizar la metodología adecuada para determinar en cuál de estos niveles se encuentran sus activos físicos. ¿Ya? A nivel de la criticidad de fallas, porque acá la idea, miren, los procesos de gestión del mantenimiento justamente se basan en la optimización. Entonces, ¿para qué yo hago un análisis de criticidad? Para tomar decisiones. Y las decisiones que voy a tomar es que me voy a dedicar, ¿no es cierto?, con mayor prioridad a aquellos activos que son nivel 1, es decir, críticos e importantes. ¿Por qué? Por las características que están puestas ahí. Entonces, a estos activos físicos yo le hago un análisis de todas las fallas que están presentando, sus modos de falla, ¿no? Y entonces también me voy a encontrar pues con un montón de modos de falla que están generándose para estos activos físicos, ¿no? Y cómo ahí defino atacar a determinado modo de falla, justamente con un análisis de criticidad. Entonces lo que voy a hacer acá es basarme a algo que se denomina el alto impacto específico de esas fallas, de lo que generan esas fallas. Y eso me va a definir el nivel de criticidad de un modo de falla. Y con ello yo voy a evaluar después si ese modo de falla crítico me está generando en el activo físico una baja confiabilidad o una baja mantenibilidad. ¿Esto para qué? Para saber qué cosa hago, cómo ataco a ese modo de falla. No es lo mismo que yo tenga un activo físico una falla crítica de un activo físico que me esté generando la baja mantenibilidad del activo físico que la baja confiabilidad, porque si me atacara la baja mantenibilidad, de nada me va a servir, por ejemplo, definir acciones de mantenimiento preventivas o predictivas, porque no voy a generar ningún impacto, porque donde se está presentando el problema es en las acciones correctivas. Entonces yo tengo que generar una evaluación del proceso de reparación de ese modo de falla y en función de eso definir qué mejoras debería realizar. ¿Para qué? Para que se
eleve la mantenibilidad. Y de repente así esa falla va a dejar de ser crítica. ¿Ya? Entonces, este tema es sumamente importante comprenderlo. Primera herramienta, entonces, el análisis de criticidad. Ahí pueden ver el impacto tan relevante que me genera en la toma de decisiones. Luego, el desarrollo de la estrategia de confiabilidad. Bueno, acá voy a tener que generar también una toma de decisiones. Toma de decisiones de qué estrategia voy a aplicar, ¿no? Aplico la estrategia preventiva, la estrategia predictiva, la modificativa, la correctiva. ¿Cuál de esas estrategias me van a impulsar? Y también mucho depende de lo que la empresa defina como marca de trabajo. O sea, una empresa puede definirse como una empresa proactiva, ¿no? O de repente puede definirse como mayormente proactiva. O simplemente decir que tiene un balance entre el proactivo y reactivo. ¿Qué es mejor? Seguramente lo mejor sea que sea mayormente proactiva, ¿ya? Pero finalmente es definición de las empresas. Yo no le puedo exigir a una empresa pequeña que está trabajando en el mercado, peleando en un mercado, que tenga un carácter proactivo cuando ni siquiera ha implementado un proceso de gestión del mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ir paso a paso, ¿ya? Entonces, siguiendo esa línea, si la empresa tiene una determinada característica, una determinada marca en cuanto a la proactividad o reactividad en el mantenimiento, pues justamente el desarrollo de las estrategias va a estar alineado a esa marca que está evaluando a la empresa, ¿no? O caracterizando a la empresa, ¿ya? Estas son las 4 estrategias de mantenimiento que están vigentes hasta este momento, con una quinta estrategia que todavía no se habla mucho, que está muy relacionada a la estrategia del mantenimiento predictivo, pero que todavía no cobra la fuerza necesaria porque más bien el mantenimiento predictivo es el que está tomando nuevos aires como para mostrar su nivel de relevancia. ¿Ya? Tercera herramienta, la ingeniería de confiabilidad, que bueno, acá se basa bastante a la matemática y estadística para poder establecer características relevantes de los modos de falla que están sufriendo nuestros activos físicos. Y en función de esto poder tomar decisiones de si yo aplico una tarea de mantenimiento preventivo, por ejemplo, en qué momento debería aplicarla. Es decir, me puede permitir seleccionar intervalos de mantenimiento. Al igual que en el mantenimiento predictivo, también me va a permitir seleccionar intervalos o frecuencias de ejecución del mantenimiento predictivo, pero además me va a permitir definir si una tarea de mantenimiento predictivo o una tarea de mantenimiento preventivo o simplemente una tarea de mantenimiento correctivo es mejor para sobrellevar una determinada falla que está ocurriendo en un activo físico. Ese nivel de decisión me permite tomar la ingeniería de confiabilidad con una metodología que se denomina análisis de datos de vida. ¿Ya? Es importante también entender un poquito que lo que se quiere garantizar a través de la ingeniería de confiabilidad es optimizar indicadores, pero no por tener el número, sino por lograr justamente el desempeño adecuado de los activos físicos. Entonces ahí ustedes pueden ver los indicadores, ¿no? El MTBF, el MTTR. El MTBF, que es el tiempo promedio entre fallas, el cual quiero incrementar para mis activos físicos. Porque si yo incremento ese MTBF, estoy garantizando un cumplimiento del nivel de confiabilidad. Y el MTTR, que es el tiempo promedio para reparar, que yo lo que necesito es reducirlo, ¿no?
con lo cual estoy garantizando, por ejemplo, mantenibilidad, ¿sí? Mantenibilidad para el activo físico, ¿ya? Y esto tiene un impacto sobre los costos generados en el proceso y el mantenimiento de los activos físicos, lo cual, miren, me va a terminar dando la rentabilidad del proceso. Entonces, apuntamos en todo momento a rentabilizar el proceso productivo que generan nuestros activos físicos, ¿ya? El análisis de causa raíz. Acá les pongo una de las herramientas que es, digamos, la que representa más al análisis de causa raíz. Yo tengo un modo de falla crítico y para ese modo de falla crítico quiero encontrar sus causas internas, porque muchas veces a través de la ingeniería de confiabilidad y la optimización del plan de mantenimiento, el problema que se está dando con un modo de falla no se soluciona del todo. ¿Por qué? Porque el modo de falla está proviniendo no solo por temas físicos del equipo o del contexto operacional, sino por temas de toma de decisiones, por ejemplo, que pueden ser causa raíz. Entonces, si yo identifico que hay un problema ahí, pues se tiene que solucionar ese problema desde ese punto de vista, desde generar una acción de mejora sobre la toma de decisiones de las personas. Y eso va a permitir que también se genere un impacto por ese lado sobre el modo de falla. Y su impacto es justamente la reducción de la presencia de ese modo de falla, ¿ya? La gestión de proyectos de inversión, acá 3 puntos que son vitales respecto a esta herramienta. Entender el ciclo de vida de los activos físicos, pero entenderlo desde el punto de vista económico. ¿Qué costos se generan dentro del ciclo de vida de los activos físicos? Hay costos de propiedad, de mantenimiento, de operación, ¿no es cierto? Así como otros gastos que se generan, pero que no son dados propiamente dicho por el activo físico. La valorización de los activos físicos, que ustedes saben, los activos físicos se deprecian por su nivel de uso, se deprecian por el tema de la obsolescencia tecnológica. Entonces hay un factor que permanentemente me reduce el valor de los activos físicos. Y es esencial poder tener una valorización de la reventa de los activos físicos para que me permita también esto definir en qué momento ya el activo físico está fuera de su vida óptima, ¿ya? Y las evaluaciones financieras, obviamente, donde voy a ver qué nivel de inversión se requiere, voy a proyectar flujos económicos y con ello voy a generar indicadores financieros de toma de decisión para poder tomar la decisión más adecuada respecto o a qué tipo de activo me conviene adquirir para un determinado proceso productivo o a la decisión de qué hago con el activo físico que ya cumplió su vida óptima, por ejemplo, o a qué alternativa de actualización del activo físico me direcciono, ¿sí? En los diferentes niveles. Y la última herramienta, que es el diseño centrado en la confiabilidad, y con esto termino, ¿sí? Que es básicamente la estrategia o la metodología del RCM, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, que parte desde la etapa de la planificación del activo físico, entendiendo para qué me sirve, para qué yo quiero tener el activo físico, su función, cómo podría dejar de cumplir esa función, ¿sí? Las fallas funcionales, qué causas son las que generan esas fallas funcionales, los modos de falla, qué ocurre cuando se genera un modo de falla, los efectos de los modos de falla, y cuál es el nivel de importancia de ese modo de falla para el proceso productivo, que son las consecuencias.
¿correcto? Entonces, todas estas son las herramientas que se utilizan en la ingeniería del mantenimiento para justamente generar los procesos de optimización de la gestión del mantenimiento de los activos físicos. Muy bien, con esto yo termino y los dejo con José Daniel para que él les comente algunas cosas también mientras ustedes están haciendo las preguntas necesarias. ¿Sí? Muy bien, José, te dejo para que puedas darles unos minutos a los participantes. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Latorre. Muchas gracias a todos por su participación. De todas maneras, vamos a hacer llegar algunas consultas al docente. De hecho, ingeniero Juan Carlos, habían dejado una consulta en el chat donde estaban preguntando si existe alguna forma de criticidad para elegir las actividades críticas y equipos críticos. No sé si nos puede ayudar con esta consulta. Perdón, José Daniel, llegué a escuchar tu consulta, pero no podía activar el micro, se estaba colgando mi computadora. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, se te escucha bien, ingeniero. Perfecto, muy bien, ya. Entonces, a ver, la pregunta exacta era si existía alguna... Si existe alguna norma de criticidad para elegir ya. las actividades críticas y equipos críticos. Sí. Bueno, la principal esa es la norma NORSOC Z008, ¿ya? Que justamente es lo que les mencionaba, ¿no? Les decía, esta norma nos establece aquellos factores que se deben tomar en cuenta para realizar un análisis de criticidad de activos físicos. Son 8 factores que la norma define y que, pues, obviamente, si nosotros queremos seguir un lineamiento adecuado, debemos tomar en cuenta esos factores. Más no, la norma nos dice qué modelo utilizar o qué metodología. No, en eso son abiertos, solo nos direccionan a aquellos aspectos, digamos, de factores a evaluar. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Correcto, ingeniero. Por el momento no hay ninguna otra consulta. No obstante, les voy a presentar la especialización, ¿no? de Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad, mientras les explico, ¿no? la información sobre esta especialización. De repente pueden ir dejando sus consultas para que el ingeniero Juan Carlos Latorre las pueda responder. Ante todo, muchas gracias a todos por haber participado, estar participando de esta masterclass que hemos realizado el día de hoy. El motivo por el cual hemos querido presentar esta masterclass es para poder mostrarles, ¿no? Un programa de alta especialización que se va a desarrollar en TechSoup el próximo 6 de octubre. El programa de alta especialización se llama Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad. Quería explicarles un poco sobre esta especialización. Si logran ver mi pantalla, ¿no? Esta es la información comercial referente a esta especialización. La modalidad de esta especialización es 100% online con clases síncronas, así como el ingeniero Juan Carlos Latorre, tanto él como un equipo de docentes, ¿no? Ingenieros también en la rama, van a poder desarrollar los diferentes módulos que tenemos en este curso. Los horarios que nosotros tenemos disponibles son los días jueves y viernes de 7 de la noche a 9:30 de la noche, sábados de 2 de la tarde a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
Estos horarios se aplicarían cada semana de acuerdo a una programación que ya está establecida para esta especialización. Al finalizar y poder aprobar esta especialización, van a obtener una diploma a nombre de TechSoup en base a 180 horas académicas. Cabe señalar de que en esta especialización se dictan diferentes módulos que yo les voy a poder compartir si desean, ¿no? Contactarme al número que están viendo en pantalla. Los números de contacto corresponden a diferentes sedes. En nuestro caso, ¿no? Mi nombre es José Domínguez, soy asesor comercial de la sede centro de TechSoup. Y me pueden contactar al número 941-818-694 o a mi correo jdominguez@techsoup.edu.pe. Si es que las personas aledañas a Lima, las personas que son de Lima y zonas aledañas a Lima, desean mayor información sobre esta especialización. Y para la gente que reside en Arequipa y zonas aledañas, Arequipa, ¿no? Se pueden comunicar con mi compañera Jocelyn Manchego. Ahí está su número de contacto, que es el 998-970-632. Y su correo electrónico es ymanchego@techsoup.edu.pe. Con respecto a la inversión de este programa, la inversión de este curso es de 9.810 soles, que puede ser pagado en 5 cuotas de 2.180 soles. Sin embargo, ¿no? Por haber participado de esta masterclass, nosotros tenemos un descuento especial del 30% que va a aplicar hasta el 30 de septiembre. Con ese descuento que estarían obteniendo por haber participado de esta masterclass, realizarían, ¿no? Si desean participar de la especialización, un solo pago de 6.867 soles, o también tienen la opción de pagar en cuotas y serían 5 cuotas de 1.526 soles. Esta es básicamente la información sobre la especialización. Muchos han recibido la invitación mediante WhatsApp. Si desean mayor información de esta especialización o si desean tener el temario del curso, se los puedo compartir por esa vía. Igual ahí en pantalla pueden ver los números de contacto para recibir mayor información. Así que si tuvieran algunas dudas, lo pueden escribir al chat para poder responder a sus consultas. Muchas gracias. Ingeniero Juan Carlos, tenemos algunas consultas para que me pueda apoyar. Tenemos la consulta de Fabio Guayascachi, que indica, en el tema de repuestos, ¿cómo puedo determinar yo el stock de repuestos de un activo según su criticidad? ¿No? Si es que hay algún método, ¿cuál sería el más adecuado? Sí, bueno, el tema de repuestos es un tema sumamente vital, pues, en el mantenimiento, ¿no? Creo que me olvidé de mencionar este factor como uno de los factores también que condiciona la mantenibilidad, ¿no? Porque generalmente donde más problemas tenemos es en los repuestos del mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces, sí, se trabaja, por ejemplo, una primera metodología del análisis de criticidad de los repuestos. Y para esto, por ejemplo, las metodologías tradicionales o las herramientas tradicionales eran pues la criticidad o clasificación en realidad, que era el ABC, y otro modelo de clasificación XYZ, por ejemplo, ¿ya? Pero ya se han desarrollado otras metodologías. Hay una metodología, por ejemplo, que está basada en no me acuerdo el término exacto, pero es la confiabilidad operacional, ¿ya? Que nos genera, que nos generan los repuestos, donde se sopesan pues varios factores, ¿no? Cuando yo no tengo un repuesto, ese repuesto me puede generar que pare el proceso productivo, por ejemplo. O cuando yo tengo un repuesto que tiene
tiempo de conseguirlo, de llegada, ¿no es cierto?, mayor al MTBF, que tiene ese elemento como dentro de su desempeño operativo, me puede causar problemas porque yo tendría que anticipar y estar generando mucho stock de ese repuesto. Y eso es una carga económica que se le llama la inmovilización de capital. Un componente, ¿no?, me puede generar problemas a la seguridad, a la calidad del producto, ¿no? En fin, hay muchos factores, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores entran a una matriz en la que se determina la criticidad. Y para esos repuestos críticos lo que se hace es trabajar dos aspectos fundamentales. Un aspecto que busca la eficiencia de la llamada cadena de suministro de los repuestos, ¿ya?, que lo que se quiere es que sea más económica. O sea, tengo que tratar de generar ahorros, ¿no?, para estos repuestos. Y eso no significa comprar menos, ¿ya?, sino comprar eficientemente, ¿ya?, y sobrellevar la cadena de suministro de manera adecuada. Y lo segundo es justamente realizar el denominado o determinar el denominado stock de respaldo. Es decir, lo que me va a permitir evaluar esto es cada cuánto yo debería provisionarme con un determinado repuesto crítico para que en ese tiempo que yo sé que demora su llegada, no me falten elementos y eso garantice el nivel de servicio que tengo que mantener en una operación, ¿ya? Entonces, ese es el proceso que se lleva a nivel de los repuestos. Me parece que había otra pregunta, José Daniel. Sí, así es, disculpe, ingeniero. Me consultaban, Wilder Prado, ¿el parámetro de confiabilidad es igual para cualquier tipo de activo fijo o diferente? Y si es así, ¿cómo se determina el parámetro? Ah, ya. Bueno, la palabra exacta no es parámetro, solamente para aclarar eso, es un indicador. La confiabilidad es un indicador de, como lo dije, futurista, probabilístico, ¿ya? Entonces, la medición es la misma, porque justamente la norma ISO 55000 a nivel de gestión de activos físicos, lo que nos dice es que se tienen que generar prácticas comunes independientemente del tipo de activo, independientemente del proceso productivo, del sector productivo, del nivel cultural, es decir, en qué región puede estar operando. Pero lo que hace la ingeniería de confiabilidad es algo diferente. Justamente ahí sí me determina parámetros, ¿ya?, estadísticos y matemáticos que tienen que ver con la confiabilidad y van a apuntar al hecho de que yo necesite, por ejemplo, trabajar con un determinado activo físico con una confiabilidad diferente a la de otro activo físico. O lo que también va a apuntar es mucho el contexto operativo en el cual se desempeñan. Imagínense lo siguiente, yo puedo tener 3 bombas que están trabajando en paralelo. No importa si falla cualquiera de estas, porque va a seguir trabajando el sistema, ¿no es cierto? Pero si tengo las 3 bombas en serie, si falla una de ellas, ya me condicionó a todo el sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho depende del contexto operativo en la determinación de los parámetros matemáticos relacionados a la confiabilidad, que eso es otra cosa. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta, José Daniel. Sí, así es, ingeniero. Me estaban consultando el señor Víctor Galop, ¿cómo armar un plan de mantenimiento según manual o según condición? Ya. Justamente acá, pues, la ingeniería de confiabilidad es tan potente que a partir de estos parámetros matemáticos que se determinan, lo primero que nos condiciona es que nos dice
qué estrategia de mantenimiento se recomienda utilizar en el caso que corresponda, ¿ya? Y en función de esto, ya lo que se empieza a analizar es conocer a fondo el elemento causante de la falla. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un modo de falla, les voy a poner un ejemplo así muy general, ¿ya? Humo negro por el tubo de escape de un motor, ¿no? De combustión interna, ¿ya? Ese es el modo de falla. Pero ¿qué cosa está causando ese modo de falla? Entonces yo tengo que hacer el análisis causa-raíz y determinar al elemento o los elementos que están generando la falla. Esos elementos son los que yo les tengo que dar el tratamiento de la tarea de mantenimiento a ejecutar. Entonces tengo que buscar tareas directas que me generen un impacto sobre esos elementos y así voy a llegar a causar el impacto sobre el modo de falla, ¿correcto? Entonces, ahí viene lo segundo, ¿no? Identificar el elemento generador de la falla sobre el cual tengo que ejecutar alguna acción. Después va a venir la pregunta, ¿y qué actividades yo puedo realizar sobre este elemento? Cambio del componente. Ah, ya, cambio del componente. Ya es una tarea, miren, cambio de componente, ¿no? Ya, ¿y qué más se vincula al cambio? De repente tengo que hacer también el cambio del aceite, qué sé yo, ¿no es cierto? Bajo el cual está operando o se está lubricando ese componente. Entonces ya se va a sumar a un conjunto de actividades que van a convertirse en toda una tarea de mantenimiento. Y lo que se tiene que definir acá también es la duración de esas actividades para yo establecer, ¿y esa tarea cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuánto me va a costar? Los famosos costos de intervención, repuestos, materiales, mano de obra, en fin, ¿ya? No voy a tratar de no darles tanto detalle para no abarcar mucho tiempo. Entonces, los costos de intervención. Y después tengo que ver ya también si me genera algún costo ya de pérdida productiva sobre el elemento, porque ustedes dirán, pero ¿por qué pérdida productiva de un mantenimiento preventivo? Porque me está quitando horas de tiempo productivo, justamente del activo físico, porque yo no le voy a hacer el mantenimiento preventivo operando la máquina, ¿no es cierto? Va a salir de servicio. Entonces, todo esto va a entrar a ese conjunto de la tarea de mantenimiento como tal. Y así como esa tarea puedo tener otras tareas también preventivas o predictivas que se pueden ejecutar. Entonces, lo que voy a hacer acá es definir cuál de estas tareas es la de mayor impacto sobre el modo de falla y esa tarea es la que va a entrar a contextualizar, así se le llama, contextualizar el plan de mantenimiento que yo tengo. Porque el plan de mantenimiento muchas veces es basado en el plan de mantenimiento del fabricante y es una cosa estándar que yo tengo que ir de a pocos optimizando en función de la información que me den las fallas. ¿Sí? José Daniel, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, teníamos una consulta del señor Fabio Guayascache que indica, en el caso de recursos humanos en mantenimiento, ¿en qué nivel de la gestión de activos puedo definir la cantidad de personal adecuado para cumplir con las órdenes de trabajo? Ya, excelente pregunta. Bueno, acá hay un aspecto que tiene la gestión de activos que está fuera de las herramientas naranjas que les he mostrado en ese modelo de ingeniería de mantenimiento y más bien está en dos zonas. En la zona amarilla de la propia gestión de activos y en la zona granate que es el liderazgo en la confiabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay procesos de mejora continua, por ejemplo, que se definen dentro de la gestión de activos. Y esto es el uso de los indicadores para generar acciones para el cumplimiento de nuevas metas, es decir, para la mejora de los mismos indicadores que estoy haciendo en la medición. Y en torno a ello hay indicadores que deben conocerlos ustedes, los famosos backlog, ¿sí? Estos backlog lo que hacen es mostrarme las deficiencias que yo puedo tener, no solo a nivel de personal,
sino también a nivel de equipamiento, herramientas, ¿ya? Pero sobre todo me da ese nivel de insuficiencia que puedo tener de personal técnico. Entonces, a partir de un monitoreo adecuado del indicador de backlog, yo puedo entender que, que justamente tengo poco personal y que requiero colocar mayor mano de obra, sea ya contratada directamente porque puede ser algo sostenible, o si es algo que se presenta por momentos, saber en qué momento tendría que tercerizar servicios, por ejemplo, o incrementar mano de obra externa. Entonces, esto se trabaja a través de la mejora continua, ¿ya? No sé si Perfecto. tengo alguna pregunta más. Me parece que no. Hasta el momento esas sí han sido las consultas, ingeniero Juan Carlos. De verdad, muchas gracias por la exposición que nos ha realizado esta noche. Me parece que por ahí querían hacer alguna consulta. Perfecto, veamos si hay alguna consulta. Mientras voy aprovechando para solamente complementar un poquito respecto a este programa de alta especialización de ingeniería de mantenimiento y confiabilidad. No es que sea todos los fines de semana que se hacen las clases, ¿no? Como lo dijo José Daniel, hay ya fechas que están definidas y si ustedes gustan esa información, pídansela por favor con toda la confianza a José Daniel o a Jocelyn para que les hagan llegar justamente esa información detallada, ¿ya? Y comentarles que este programa justamente pues abarca varias de las herramientas de las cuales hemos hablado y a profundidad y que pues justamente están orientadas también como para incrementarles a ustedes o ayudar a incrementar las competencias que ustedes podrían lograr como para poder ustedes tomar la decisión de dar un examen de certificación internacional CMRP, por ejemplo, tendrían, digamos, las herramientas necesarias y obviamente ya esto también depende un poquito ya del factor experiencia que ustedes tienen a nivel del área y siempre pues en una evaluación también hay un relativo y pequeño factor suerte, ¿no? Muy bien, no sé si tienes ya la pregunta, José Daniel. No, en realidad no. No, por el momento ya no quedan consultas. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos, por la exposición que nos ha dado esta noche. Muchas gracias a todos también por por participar, ¿no? de esta charla que hemos tenido. Y nada, de todas maneras hay que comentar de que toda esta masterclass que hemos realizado es grabado y les estará llegando a su correo en los próximos días. Perfecto. Muy bien, José Daniel, muchas gracias a ti también y muchas gracias a todos los participantes y esperemos pues encontrarnos en el programa de Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad. Espero verlos ahí para poder tenerlos en el primer módulo que lo desarrollo yo. ¿Sí? Cuídense, muchas gracias con todos, hasta pronto. Así es, muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches. Buenas noches.